La fe de Abraham es notable. Cómo él cree a las promesas de Dios es muy notable. Por eso en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 8 leo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él sabía que estaba viajando a la localización de su herencia y salió sin saber a dónde iba. Sabía que su destino final iba a ser la herencia que Dios le estaba prometiendo, pero no sabía exactamente dónde se ubicaba, dónde era eso. Por la fe, verso 9, habitó como extranjero en la tierra prometida. Él sabía que la tierra donde vivió, la tierra donde llegó con su esposa, con sus siervos, con su casa, era la tierra prometida. Así ha sido denominada esa tierra durante muchos años. Cuando se habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, se habla de sus periplos por el desierto hacia la tierra prometida. Los espías que envió Josué espiaron la tierra prometida. Rahab, la mujer de mala reputación que escondió a los dos testigos, ella dice que sabe, que cree que Dios va a entregar esa tierra a los israelitas. Así que la tierra prometida es la tierra de Medio Oriente, aquella tierra de las extensiones tal como aparece en el libro de Génesis cuando Dios habla a Abraham. Así que aquí dice que la tierra prometida es la tierra que va a recibir como herencia a Abraham. Pero solamente Abraham irá a recibir esa tierra prometida. Abraham entiende que esa tierra le pertenecerá y que su simiente reinará desde esa tierra. Seguramente esa tierra tendrá una ciudad real, una ciudad donde el rey procedente de Abraham se sentará sobre un trono para desde allí bendecir a todas las naciones del planeta, a todas las naciones de la tierra, aunque él estuviera pensando de repente no más allá de las montañas. En el versículo número 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, donde habitó como extranjero durante su vida es la tierra prometida. Es la tierra que va a recibir como herencia. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, porque Isaac y Jacob eran coherederos de la misma promesa. ¿Por qué eran coherederos de la misma promesa? Porque eran tanto su hijo como su nieto. Entonces tenemos aquí nosotros la razón de ser coherederos con Abraham. El hecho es que al ser hijos de Abraham, heredan con Abraham. Si nosotros somos hijos de Dios y nuestro amado Señor Jesús es hijo de Dios, entonces nosotros somos coherederos con Él de la misma promesa. Me gusta la expresión aquí al final del verso 9, coherederos de la misma promesa, porque la promesa una vez dada no va a cambiar de especie más adelante. No va a ser otro tipo de recompensa, no va a ser otro tipo de galardón, sino que la promesa está dada y la herencia es esa tierra prometida. Así que cuando dice morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, eso significa coherederos de la misma tierra, coherederos del mismo lugar, coherederos de la tierra prometida. Para luego veamos nosotros el verso 10, porque esperaba Abraham junto con sus hijos la ciudad que tiene fundamentos. Fundamentos, se está hablando aquí acerca de las bases como nosotros pensamos en nuestras construcciones modernas. No, está hablando del fundamento de quien prometió en realidad hacer esa ciudad. Es decir, los cimientos no tanto pensando en las rocas que van bajo tierra para soportar algún tipo de columna,
sino más bien en dónde se fundamenta la promesa. Por eso aquí dice la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Desde luego Dios no va a construir personalmente ciudades, ni tampoco palacios en Jerusalén en el futuro, cuando Jesús vuelva a reinar, sino que Él es el que ha prometido y el que también ha de cumplir. Por eso el arquitecto es Dios, porque es el diseñador. Recuerde usted que el arquitecto diseña, no ejecuta mayormente, pero diseña de manera primorosa. Nuestro Padre Celestial es el arquitecto porque ya están los planos y la maqueta desde antes de la fundación del mundo. Y cuando dice que el constructor es Dios, nosotros sabemos que hay ingenieros constructores que no necesariamente mueven alguna herramienta de trabajo o trabajan con su fuerza, sino que dirigen la construcción. Y nuestro Padre Celestial dirige la construcción por Jesucristo, su unigénito, el que vendrá por segunda vez, y Él sí dirigirá como ingeniero residente la construcción de aquella ciudad que será la sede de su reino. Algunos entienden que esta construcción es instantánea y milagrosa, solamente con el descenso de nuestro Señor Jesús hacia el monte de Sión. Ya con eso nada más, por el poder de Dios, manda que los montes se muevan, y entonces tendremos que por milagro de nuestro Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor, tendremos esa ciudad maravillosamente construida según el diseño de Dios. Es decir, para que desde allí el reino de Dios invada todo el planeta Tierra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla pensar en esto! ¡Qué maravilla leer esta palabra! ¡Qué maravilla leer acerca de la verdadera promesa! Leer acerca de la verdadera esperanza que debemos tener. ¿Qué vamos a recibir como herencia? No vaya a ser que alguno esté esperando recibir una herencia y no se preocupe por estudiar y mirar en la Biblia diligentemente cuál es la herencia de los coherederos. Los coherederos heredan, en este caso, con el creyente Abraham, es decir, con el que tuvo la confianza en que Dios, el que le prometía, estaba totalmente capacitado para darle a plenitud todas las cosas, para cumplir estas promesas, para llevarlas a una realidad palpable, a una realidad visible. Por eso quiero leer en el libro de Romanos, y ahora usted va viendo cómo todas estos pasajes de la Escritura, uno con otro, van pegando, tienen una armonía tremenda, se complementan el uno al otro, porque informan de una misma cosa, del pensamiento de Dios, de lo que estuvo en la mente de nuestro Padre Celestial antes de la fundación del mundo. Ya luego vamos a entender con esto qué quiere decir Juan en aquel prólogo maravilloso, como un gran poema en su evangelio que está dedicado, o cuyo propósito, el propósito de Juan, él mismo lo dice en el capítulo 20, es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y él lo hace desde la primera página, desde el primer capítulo, con ese hermoso poema en donde él ve a nuestro amado Señor Jesús preexistiendo idealmente como la palabra de Dios, como el verbo de Dios, el verbo de nuestro Padre, la palabra de nuestro Padre. Y luego ese preexistente ideal, hacerse carne y tomar cuerpo en nuestro amado Señor Jesús. Entonces, en el libro de Romanos, quiero leer allí, porque es maravilloso lo que dice allí en el verso 13 del capítulo 4. Romanos 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Note, él no solamente heredará la tierra de Israel por la que él caminó y paseó. Leeremos en los programas que siguen, leeremos cómo es que nuestro Señor le mandó. Sí, le ordenó a Abraham que caminara por toda aquella tierra que iba a recibir como heredad.
Dice aquí, no por la ley fue dada la promesa de ser heredero del mundo. Aquí es donde debemos detenernos. Sí, heredero del mundo. La promesa es heredar el mundo. Concuerda. En Apocalipsis el Señor, hablando, dice que el que venza heredará las naciones, regirá las naciones. Pablo dice en la 1 Corintios en el capítulo 6, ¿no saben que los santos juzgarán al mundo en el sentido de gobernar, de reglar, de regir al mundo? Entonces, si el mundo ha de ser gobernado por ustedes, ¿notan ustedes? Eso es lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 6. Pero aquí dice claramente, heredero del mundo, la descendencia, la simiente, nosotros los coherederos, seremos con Abraham herederos del mundo. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, por la justicia de la fe. Es decir, porque hemos llegado a la amistad con Dios. ¿Por qué? Por medio de creer. Nuestro Padre Celestial gusta que le crean. Sin fe es imposible agradar a Dios.